clase de hoy veremos el segundo teorema fundamental del cálculo y cómo aplicarlo. Este consiste en el siguiente enunciado: sea f de x una función integrable en el intervalo cerrado a, b y sea f de x mayúscula cualquier función primitiva de f de x, es decir, f' de x es igual a f de x. Entonces, la integral definida de a b de f de x es igual a f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a, donde a es menor o igual que b. Entonces, si por ejemplo nos piden que calculemos la integral de x de x en el intervalo de 0 a 1, tenemos que primero calculamos la antiderivada o la integral de x sin calcular los límites. Esta ya sabemos que es igual a x al cuadrado sobre 2. Y después evaluamos los límites de integración como el teorema nos dice. Entonces esto va a ser igual, reemplazamos f mayúscula, que en este caso es x cuadrado sobre 2, por b, que en este caso es 1. Entonces nos queda 1 al cuadrado sobre 2, menos f mayúscula evaluada en a, que en este caso es x al cuadrado sobre 2 evaluado en 0. Es decir, 0 al cuadrado sobre 2. Y esto es igual, 1 al cuadrado nos da 1 sobre 2 menos 0 al cuadrado nos da 0. Entonces, la integral definida de 0 a 1 de x es igual a 1/2. O si, por ejemplo, nos piden que determinemos la integral de 0 a pi de coseno de x, tenemos que la integral indefinida de coseno de x es igual a seno de x. ¿Listo? Y evaluamos los límites de integración. Entonces, esto es igual a seno de x cuando vale pi, entonces reemplazamos pi, menos seno de 0. Y nosotros tenemos que seno de pi es igual a 0 y seno de 0 también es 0. Entonces nos da 0 menos 0 igual a 0. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. Supongamos que nos piden que calculemos la integral de x al cuadrado de x de 4 a 10. ¿Listo? Entonces, recordemos, lo primero que debemos hacer es calcular la integral indefinida. La integral indefinida de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Y evaluamos los límites de integración de 4 a 10. Entonces, reemplazamos x cuando vale 10, nos queda 10 al cubo sobre 3 menos cuando x vale 4. 4 al cubo sobre 3. Y esto es igual, 10 al cubo, pues es 1000 sobre 3 menos 4 al cubo es igual a 64 tercios. Es decir, esto es igual a 1000 menos 64 sobre 3, y esto es igual a 936 sobre 3, que es igual a 312. ¿Listo? Y por último, supongamos que nos piden que determinemos la integral de secante al cuadrado de x de 0 a pi cuartos. Entonces, de nuevo, calculamos la integral indefinida de secante al cuadrado de x. Esta sabemos que es igual a tangente de x. Y evaluamos los límites de integración de 0 a pi cuartos. Y esto es igual, reemplazamos cuando x vale a pi cuartos, a tangente de pi cuartos menos tangente de 0. Y esto es igual a 1 menos tangente de 0, que es igual a 0. Es decir, esto es igual a 1. Debemos tener en cuenta que cuando nosotros calculamos una integral definida de esta forma, estamos calculando el área bajo la curva de la función f de x limitada por x igual a a y x igual a b. El día de hoy vimos el segundo teorema fundamental del cálculo, el cual te permitirá calcular integrales definidas de una manera más sencilla.